presidente Iván Cepeda. ¡Viva! 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 Gildardo. Dígale a Diana que no es el bicho. Era mío. ¿Me envías con intermedio de Diana? Sí. ¿Quién puede siga? Empezamos. ¿Qué más, Compañero, colega. ¿Cómo vamos? Compañero, ¿Qué más ha Fernando habido? Dávalos. Estamos en la lucha G. Gracias, compañero. Y aquí le tenemos a Jaime Holguín, 95 años de lucha. Bueno, vamos compañeros, entonces. A la mesa que la jornada es fuerte. Dardo, venga a ver. Bueno, compañeros, compañeras, nos disponemos. Por favor, demos la bienvenida a la senadora y a Gildardo Silva con un aplauso, por favor. Es para nosotros muy grato tener en este momento a la compañera Aida Bella y al compañero Gildardo Silva recorriendo el territorio del Valle del Cauca en esta coyuntura tan importante como lo es la consolidación final del pacto histórico en cara a las elecciones que tendremos este año que viene. Desde mi parte personal, Guillermo Cortés, saludo a este espacio por parte de la Juventud Comunista. También soy candidato en Palmira al Consejo de Juventud por parte de la lista de la Unión Patriótica, así que también a nivel personal, a nivel de militante del Pacto Histórico, es muy grato tenerla aquí, senadora Aida Bella. Entonces, sin más dilaciones, sin más cosas por esperar, invitamos también a que el compañero Gildardo se sienta acá en la mesa y daríamos pues inicio a este conversatorio. Gildardo, Aida, ¿quién desea iniciar? Gildardo, listo. A ver, compañeros, buenas tardes. Qué pena con ustedes. Colgados más de una hora. La verdad es que hemos tenido un trajín desde el día de ayer bastante fuerte. Un itinerario con la compañera Aida para recorrer en 3 días 8 municipios. Con una tarea muy fuerte y muy importante también. Hemos querido volver al territorio, regularmente lo estamos haciendo, pero en estos días es más obligado. Llegar aquí por tener la paciencia de esperarnos, y creo que vamos a tratar de ser muy breves en nuestra intervención, porque aquí salimos a atender otro compromiso en Jumbo. Por el día de hoy, mañana estaremos atendiendo en Tuluá, Andalucía. Venimos con el equipo de trabajo de la compañera Aida, mi persona. Está mi señora, que siempre me acompaña. Como no paro en la casa, entonces decidió acompañarme. Entonces, eso me gusta a mí, me alegra que pueda contar con ella. Y también me sirve para poder llegar tarde a la casa. No me regañen. Tenemos una tarea, voy a hacer una tarea concreta, compañeros y compañeras. Tenemos la tarea de ganar el Congreso en el 2026. Es la primera tarea, ganar el Congreso. Pero para cumplir la tarea de ganar el Congreso, nos pusieron otra tarea, y por eso estamos aquí. Es entregarle a ustedes, en cada municipio, en cada lugar del país, entregarle la responsabilidad para que nos ayuden a armar las listas a las cámaras de todo el país y las listas al Senado, pero también para que nos ayuden a escoger el candidato del pacto histórico para la presidencia de la República.
Miren, nunca antes en la historia de este país, ninguno de ustedes, con los años que tienen, los que estamos más viejos, nunca jamás un partido le ha entregado a los electores, al pueblo, la responsabilidad de armar las listas para las corporaciones públicas. Primera vez. Y eso le está doliendo harto a los partidos de la burguesía, de la oligarquía. Les está doliendo harto que el pacto histórico haya tomado la decisión de pedirle a los ciudadanos, a sus militantes y a sus amigos que nos ayuden a armar la lista. Esa es la meta. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo domingo. Se hizo un proceso durante varios meses, un poco más de un año inclusive, un proceso para armar el proyecto político en procura de ganar las elecciones en el 2026 y darle continuidad a la apuesta del cambio que hemos iniciado con Gustavo Petro. Se ha hecho un proceso grande, fuerte y sobre todo muy armonioso para que todos los partidos del progresismo nos podamos juntar en un solo partido. Era la única condición que teníamos, porque ya la coalición que hicimos en el 2022, la ley y la constitución dice que ya no nos sirve. Teníamos que juntarnos en un solo partido y estamos en ese proceso. Estamos en el proceso, ya el Consejo Electoral dijo que sí, pero que no. Que sí nos deja crear el pacto histórico, pero sin la Colombia humana y sin los pueblos indígenas, sin la minga social indígena. Que sí nos deja crear un pacto histórico, pero chiquito. O sea, un pacto histórico chiquito que no le haga daño al viejo poder. Y nosotros hemos dicho que no. El pacto es de todos. La sola Colombia humana, compañeros y compañeras, con todo lo que se quiere decir, la sola Colombia humana es la mitad, un poco más de la mitad del pacto histórico. Yo no soy de la Colombia humana, yo soy de la Unión Patriótica. Pero entendemos y reconocemos de que dentro del proceso del pacto histórico, la fuerza más grande es el partido Colombia Humana. Y no aceptamos un pacto histórico sin la Colombia humana, ni aceptamos un pacto histórico sin los indígenas, sin la minga social. No aceptamos un pacto histórico sin los progresistas de María José Pizarro y David Acero. Entonces le hemos dicho al Consejo Electoral que no. Y estamos peleando, estamos adelantando las acciones legales para que el Consejo Electoral nos reconozca como pacto histórico a todos los partidos que hemos hecho parte de este proceso. En esa pelea estamos. Y no vamos a ceder a esa pelea. No vamos a ceder a esa pelea. Mientras tanto, hemos estado o estamos avanzando en el tema de la consulta. Y en esa consulta se abrió un proceso de inscripción de candidatos. Todo el que quisiera ser candidato a la Cámara tuvo la oportunidad de inscribirse. Y se abrió un espacio de tiempo para que todo el que quisiera ser candidato a la Cámara se inscribiera, todo el que quisiera ser candidato al Senado se inscribiera. Así que en ese proceso hubo para la Cámara del Valle más de 60 inscritos. En total hubo como 96, luego quedaron 60. Tenemos 61 candidatos a la Cámara, para escoger 13. Y tenemos 145 candidatos, para escoger 100. Y en ese proceso no hay privilegios para nadie. Para que luego no vayan a decir de pronto que hay que sacar a unos congresistas que no han servido, que hay que barrerlos. Sí, hay que barrerlos. Para eso está la consulta. Ustedes decidirán si los congresistas que tiene hoy el pacto histórico pueden seguir o no pueden seguir. Decisión de ustedes. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo en la consulta. Para eso es la consulta. En la consulta ustedes deciden a quién o a quiénes van a elegir.
¿A quién van a elegir? Entonces todos los congresistas que tiene hoy el pacto histórico tienen que ir a la consulta con los candidatos nuevos que se han inscrito. Sí, Aquí ¿no? tenemos en el Valle 61 para la Cámara. 61. Y el domingo 26, en todo el departamento del Valle, van a estar habilitados todos los puestos de votación de todo el departamento. De pronto va a haber menos mesas, pero los puestos se van a mantener para que ustedes hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio de escoger los candidatos. Son 3 tarjetones. Un tarjetón para la presidencia de la República, para escoger candidato a la presidencia. Estamos por partes. Tenemos un tarjetón para la presidencia, en el que aparece Iván Cepeda, Carolina Corcho, y va a aparecer en ese tarjetón Daniel Quintero, pero Daniel Quintero ya renunció a participar en la consulta. Pero como renunció tarde, ya no había tiempo de sacarlo del tarjetón, entonces va a aparecer en el tarjetón Daniel Quintero. Pero los candidatos realmente son Iván Cepeda y Carolina Corcho. Dentro del pacto histórico, una parte del pacto histórico, estamos acompañando a Iván Cepeda. Y otros sectores del pacto histórico están acompañando a Carolina Corcho. Y ahí nos vamos a pelear. Tan bueno el uno como la otra. Y el que gane la consulta, ese será nuestro candidato o nuestra candidata. De modo que no vamos a cazar peleas, no vamos a cazar disputas. Es una emulación legítima, válida, respetuosa, y unos acompañarán a Cepeda, entre ellos el que les habla, y otros acompañarán a la compañera Carolina Corcho. Esa es la consulta presidencial. El que gane la consulta el próximo domingo 26 irá a la consulta grande del mes de marzo, y aspiramos que así sea. El Consejo Electoral y la vieja clase política quieren que no sea así. No quieren que nosotros vamos a la consulta de marzo con los otros candidatos. En marzo nos vamos a encontrar con los otros amigos del cambio. El 26 estaremos únicamente los del pacto histórico, pero en marzo será la otra consulta. Ahí nos vamos a encontrar con las otras fuerzas políticas que acompañan el cambio, que acompañan al presidente Petro, para que nos preparemos, para que nos alistemos. Ahí vamos a encontrarnos con el señor Roy Barreras, ahí nos vamos a encontrar con Camilo Romero de Nariño, ahí nos vamos a encontrar con Carlos Caicedo, ahí nos encontraremos seguramente con Daniel Quintero, que renunció a esta consulta, ahí nos encontraremos con el señor Murillo, que fue el embajador de Colombia en Washington, seguramente ahí nos encontraremos con Juan Fernando Cristo. Ahí nos vamos a encontrar entonces con otra gente que ha venido acompañando más o menos al gobierno de Gustavo Petro, y ahí vamos a escoger el candidato definitivo. Pero quienes hacemos parte del pacto histórico, quienes hacemos parte de este proceso, vamos a ir con un solo candidato o candidata, la que escojamos ahora el 26 de octubre. Ese es un tarjetón. Ese es un tarjetón. El segundo tarjetón es el de Senado. ¿El de la doctora? El de la compañera Aida Bella. Son 143 candidatos. 143. Y la compañera Aida, que todos ustedes conocen, que es histórica en estas luchas, que es sobreviviente de la Unión Patriótica. Una mujer de 1000 batallas, que no se cansa de andar en estas lides. Vamos, doctora, usted, hemos dicho, ¿verdad? Es la compañera que está acá abajo en el tarjetón, en la parte de abajo, con el número 142. Senadora. 142. Ustedes decidirán, Repite. y en cada municipio, si quieren que la compañera Aida siga siendo nuestra senadora. Claro, claro. Esa es decisión de los colombianos. Es una decisión de los colombianos.
Y tenemos un tercer tarjetón, que es el de Cámara del Valle. Es el de Cámara. Permítame, compañera, este bicho. Aquí hay un número 32. Ahí se alcanza a percibir. Ese número 32 corresponde a mi persona, Gildardo Silva. Es decisión de ustedes Esos son. decidir si acompañamos para la Cámara al número 32. Ambos somos de la Unión Patriótica en el Pacto Histórico. Si nos acompañan en ese proceso del 26. ¿Qué es lo más importante de este proceso? Terminada la consulta, se escogerá los 13 mejores con más alta votación. Y el ganador de la consulta, si es hombre, pues el ganador de la consulta encabeza la lista a la Cámara. Pero el segundo será una mujer. Como sea, en el segundo renglón irá la mujer que más votos tuvo entre las mujeres. Y entonces en el tercer renglón irá el hombre que siguió en votos. Y en el cuarto renglón irá otra mujer, la segunda mujer en votos. Lo más bonito, compañeros, es que todos los partidos que hacemos parte del Pacto Histórico hemos decidido que así sea. Hemos decidido que las mujeres son la mayor parte de la población de este país. Que en el censo electoral las mujeres mandan la parada, que son las que más votan, que son las que más están habilitadas para votar, que en los censos de desempleo son las que llevan del bulto. Los más altos índices de desempleo afectan especialmente a la mujer. En los índices de inequidad social, pensión de las mujeres. las mujeres llevan del bulto. Entonces, nosotros desde el Pacto Histórico decimos, hay que entregar y empoderar a las mujeres para que vengan con los hombres a gobernar el país, y hay que elegir las mejores mujeres. Porque tampoco no vamos a elegir por elegir mujeres, porque sí, no vamos a elegir a la Cabal. Ah, no. Ni Ni le vamos a elegir ocurra. a la Paloma Valencia. Ni le ocurra. Ni vamos a elegir a la gobernadora del Valle. No. Entonces vamos a elegir a las mejores mujeres para que hagan parte de estas listas, y a los mejores hombres para Iván. que hagan parte de estas listas, para que garanticemos que el proceso debe continuar. Hay un empeño, y con esto termino, para que hable la compañera Aida. Hay un empeño de las viejas castas políticas de sacarnos de la Casa de Nariño. Nosotros los sacamos a ellos hace 3 años de la Casa de Nariño, pero no los sacamos de todo el patio. Todas se quedaron por ahí merodeando cerca de la Casa de Nariño. Entonces esa vieja clase política maneja el Congreso, son mayoría, hay que ir por ellos, hay que ganarles el Congreso y sacarlos de los alrededores de la Casa de Nariño. Ustedes saben que la Casa de Nariño queda aquí, y a un ladito queda el patio, queda el Congreso. Y en la Casa de Nariño está el cambio, y en el Congreso está el estancamiento, está el pasado. No pudimos ganar el Congreso. Hoy tenemos que ganar el Congreso para que el presidente que elijamos en el 2026 tenga un Congreso con el que pueda gobernar. Hoy no lo tenemos. Hoy somos 50 congresistas del Pacto Histórico en el Congreso, una cifra muy importante, histórica, pero no suficiente. El Congreso lo integran 292 personas. 292 personas, 102 o 105 en el Senado y 186 en la Cámara. Y ellos son la mayoría. Y esas mayorías no le han permitido al gobierno poder sacar adelante todas las iniciativas. Porque quien hace las leyes es el Congreso. Quien aprueba el presupuesto del país es el Congreso.
Y le han cerrado la llave de las finanzas al gobierno para que el gobierno no pueda gobernar. Esa es la primera estrategia que ellos han tenido: impedir que el gobierno pueda gobernar, negándole los recursos que necesita. A ver si me escucha, por favor. Gracias. Impidiendo que el gobierno pueda gobernar. Entonces le niegan los recursos, le niegan la plata, le niegan el presupuesto, le niegan la ley de financiamiento. Se oponen a que los que tienen plata paguen impuestos. Se oponen a que Betplay, que es una multinacional de las apuestas, pague los impuestos que debe pagar al país. Y dicen que si nosotros grabamos con impuestos a Betplay, estamos afectando el bolsillo de los colombianos, como que si ustedes fueran los socios de Betplay. Se oponen a grabar con impuestos a las multinacionales del petróleo, que aniquilan el medio ambiente, que deterioran el ecosistema, y dicen que no se puede grabar a las multinacionales del petróleo, del gas y del carbón, y que porque eso afecta al bolsillo de los colombianos, como que si los compañeros que están aquí fueran socios de Carbocol o fueran socios de la OSI. Y nos han negado entonces esas leyes para captarlos, para poner a los grandes contribuyentes a pagar los impuestos. La ley de financiamiento no es para apretar el bolsillo a los colombianos de a pie. Se oponen a que los productores de los productos endulzantes, endulcorantes, paguen impuestos. Primero deterioran la salud de los colombianos con bebidas dulces, y luego pretende que el gobierno, el Estado, tenga que atender la salud de las personas que ellos enferman. Entonces el gobierno ha planteado que quienes producen bebidas dulces que le hacen daño a la población, pues carajo, paguen un poquitico más de impuestos, porque le corresponde al Estado atender los problemas de salud que ellos están creando. No dicen que los temas de la diabetes tienen que ver con el consumo de bebidas endulcorantes. Y yo no creo que ninguno de ustedes tenga una fábrica para producir azúcar. El azúcar lo producen en Castilla, Manuelita, Ingenio del Cauca, Río Paila, Pichichi, San Carlos, Río Paila. Pero nosotros no producimos azúcar. Mi páncreas no va a pasar. Nosotros nos la tragamos y nos enfermamos. Entonces, esa política de apretarle la llave al gobierno, no darle plata, hace que el gobierno tenga efectivamente dificultades para sacar adelante algunas políticas públicas. Esa es la primera estrategia que tiene para sacarnos de la casa de Nariño. Y la segunda estrategia es impedir que nosotros nos podamos unir para enfrentarlos. Han hecho todo lo posible para que fracase en el propósito de la consulta del 26. Han hecho todo lo posible para que podamos juntarnos en un solo partido, que nos conduzcan exitosamente a los resultados positivos del 2026. Y esta empuja. Y esa empuja solamente se puede resolver si ustedes caminan hacia adelante con paso firme, primero acompañando la consulta. Necesitamos una consulta voluminosa, una consulta fuerte, una consulta apabullante. Necesitamos que muchos colombianos y muchas colombianas salgan a acompañar esa consulta. Del tamaño de la consulta decidirá qué tanto pesamos nosotros, qué tanta fuerza tenemos. Y luego, después de la consulta, tenemos la tarea de marzo: ganar las elecciones en marzo, ganar el Congreso. Necesitamos ganar el Congreso, compañeros. No nos pongamos a pelear si el candidato es feo o es bonito, porque en marzo no vamos a votar por candidatos. En marzo nadie va a salir a votar por Aída Bella ni por Gildardo Silva. En marzo vamos a salir a votar por un partido con lista cerrada, como lo hicimos en el 2022 para Senado. Voto pacto histórico y punto. Es un voto por un proyecto político, y esa lista
ya se ha conformado de acuerdo como nos vaya en la consulta del 26. Entonces yo los entretengo más, tenemos que estar en Jumbo para que la compañera Aida haga su exposición. Invitar cariño, compañeros, con todo el cariño. Acompañemos la consulta. Estamos nosotros dos con los números que he mencionado: 142 Senado, 32 Cámara. Pero si no les gusta la compañera Aida y no les gusta Gildardo Silva, igual, participen de la consulta, apoyen la consulta. La consulta es el camino para armar una lista que le guste. Aquí ya no habrá pretexto que no, que fue que elegimos a Julano. No, nosotros los escogimos, nosotros los elegimos. Y las listas se arman con las personas que nosotros vamos a elegir el 26 de octubre. Muchas gracias, un abrazo y se les quiere mucho a todos. Gracias. Quería opinar. Muchísimas gracias al compañero Gildardo Silva en reiterar el propósito ahora de esta Frente Amplio y demás. Sin nada más que agregar, compañera Aida, la palabra es suya. Senadora, está en la ciudad Cariño de Colombia. Llamamos. Bueno, muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Un reconocimiento especial a las mujeres, me disculpan los caballeros, pero sabemos lo que representa para una mujer asistir un sábado, un domingo, un día de fiesta, porque generalmente... A volumen, por favor. Generalmente, ¿se escucha? Porque generalmente las mujeres, cuando son días de fiesta, estamos lavando, planchando, recortando uñas, mirando qué hace falta en la casa, etcétera, etcétera, y sabemos lo que representa para las mujeres participar en estas reuniones políticas. Así es de que muchas gracias, compañeras, con la venia de los compañeros que tienen un poquito más de tiempito para dedicarle a esto. Lo segundo, compañeros, nosotros hemos trabajado en las siguientes cosas. Primero, el agua. El agua, porque sin agua no hay vida. Sin agua no podemos vivir. Nosotros vivimos sin minas, pero morimos sin agua. Y entonces la lucha ha sido no solamente por los ríos, por los páramos todos de este país, entre ellos los del Valle del Cauca. Por el pan de También azúcar. luchamos por las ciénagas, por los humedales. La laguna de la Estrella de Cerrito. Igualmente por los lagos y las lagunas. Tenemos el segundo lago más grande de América Latina, que es el lago de Tota, en Boyacá. El lago, después también el más alto de Colombia, el más grande. Pero igualmente tenemos lagos y lagunas, generalmente en todos los páramos. Pero igualmente el mar. Ojalá algún país tuviera la frontera que nosotros tenemos, en el mar Pacífico y también en el Caribe, que se une con el Atlántico. Es uno de los países beneficiados en el mundo. En el exilio viví en un país que no tiene 1 metro de mar y tiene flota mercante. Mi país tiene 2 fronteras enormes sobre mares y no tiene flota mercante. La acabaron los antiguos gobiernos. Flota mercante. Acabaron Telecom, acabaron los ferrocarriles, acabaron el IDEMA, acabaron el Inderena. Por eso tenemos tantos problemas con las cosechas de los campesinos, porque los silos los dejaron podrir. Todo lo que era el IDEMA, que era para la sustentación de precios de los productos agrícolas, todo eso lo enterraron los antiguos gobiernos. Pero no solamente eso, también nos quitaron la pensión fraccionada. Cuando yo salí de este país, el que trabajaba 10 años tenía derecho a la mitad de la pensión. El que trabajaba 15 años tenía un derecho un poquito más. Y el que trabajaba a los 20 años tenía más. Ahora nos exigen un poco más de 25 años para poder. Y el resto lo quitaron. ¿Quién lo quitó? ¿Quién quitó la 14 mesada? Y entonces aquí hay un grupo de gente que se enriqueció enormemente, empezando por los hijos del innombrable. Pues claro, se adueñaron de las tierras. ¿Quién hizo una contrarreforma agraria? Ellos mismos.
Quitaron la tierra de los campesinos a plomo. Los sacaron, los mataron, los masacraron. Los desplazaron. Y los que quedaron vivos se desplazaron hacia las grandes ciudades a vender cachivaches, a vivir casi de la mendicidad. ¿Qué ha hecho este gobierno? Ha devuelto las tierras. 700.000 hectáreas hasta el momento, pero esperamos que al terminar el año haya 1 millón de hectáreas entregadas a los campesinos colombianos. He estado en varias zonas. Hace 8 días estaba en la zona costanera de Córdoba, reunida en Canalete, en Los Córdobas y también en Rincón, en Puerto Escondido. Eso no tiene, todos están sobre la costa. 19 volcanes de barro. Y en Canalete, una fábrica, no una fábrica, sino una empresa de esas que quiere gas, está haciendo exploración al lado del volcán. La gente está muy aterrada, asustados, porque si hacen la exploración, estalla el volcán. Y la gente está defendiendo su territorio. Por eso creo que hay necesidad de continuar, pero no solamente eso. Hicimos con mucho esfuerzo pasar la reforma laboral. La reforma laboral que le va a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el derecho de tener una pensión de jubilación. Porque esos contratos de servicios prestados los contratan 2 meses, 8 meses los dejan sin trabajo, los vuelven a contratar 1 mes, 7 meses sin trabajo, y así juegan con la juventud. Los que tenemos pensión en este país, que estoy recibiendo un sueldo, tengo 1.800.000. Trabajé 21 años en Educación Nacional. No era una profesional de las más altas, pero tampoco de las más bajas. Era una profesional media. Pero tengo, cuando salga del Congreso, para comprar arroz y frijoles, o arroz y lentejas, y de vez en cuando un hueso. Pero como ya uno viejo necesita comer poquita carne, poquito pescado, poquito pollo, poquito. Necesita comprar medicamentos para la tensión alta, para la diabetes, para no sé cuántas cosas. Entonces hay una necesidad, compañeros, urgente. En todas las reuniones la gente pensionada plantea la 14 mesada. Acabamos de aprobar la reforma pensional que está en este momento para que la Corte Constitucional defina si pasa o no pasa. Le hemos dicho de todas las maneras a la Corte Constitucional. Nosotros, los de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, creamos la Corte Constitucional para que mirara si es constitucional darle a los que no tienen nada, a los campesinos. Les agradezco a mis compañeros si me pueden traer está en el carro, una botella de agua. Si los compañeros que no tienen nada, que trabajaron como nosotros por seguridad de sol a sol, son los campesinos colombianos. En el último censo tenemos 3.532.000 personas que no tienen un peso de pensión y que viven con 80.000, 60.000 pesos, dependiendo un poco del municipio. Por eso queremos hacer una distribución de los ingresos nacionales. Si esto no lo dejan pasar, tendrá cada campesino 225.000 pesos entre el bolsillo. Si no lo aprueban hoy, el lunes empieza a pagar, porque hay más de 500.000 personas ya inscritas en el TPS. Yo quisiera preguntar aquí, ¿cuántos son mayores de 60 años? Casi todo. Quiero preguntar de ellos quiénes están pensionados. Poco más o menos mitad y mitad. Para los compañeros, tengo que decirles, compañeros, que tenemos varios problemas presupuestarios. Hago parte de la Comisión Cuarta del Senado, una de las comisiones económicas. Me tocó hacer la sustentación del presupuesto para el año entrante. Hace 4 días estábamos haciendo la sustentación, logramos que se apruebe.
¿Y qué pasa con este presupuesto el año entrante? Ya lo explicó Gildardo. Si no se aprueba la ley de financiamiento, tenemos 16 billones en el aire. Y si sale la ley pensional, nuestros 3.500.000, el 90 de ellos campesinos pobres, que trabajaron 35 y 40 años cogiendo café, no tienen un peso de pensión, pero el gerente de la Federación de Cafeteros se gana 150 millones mensuales. No sabe. Hágame el favor, sin viáticos, con viáticos puede recibir el doble. ¿Es justo con los campesinos que cogieron café o que cogieron cacao o que simplemente eran de los que volaban por todo el país haciendo recolecta aquí, recolecta allá, nunca les cotizaron, que la gente no tenga una pensión? Todas las bonanzas cafeteras. Eso no sucede casi en ningún país del mundo, pero aquí sí. Yo considero, compañeros, que todos deben tener la 14 mesada, pero no hay dinero. Y tengo que ser lo suficientemente responsable para decírselo, porque hacemos parte de las comisiones económicas. Esos 3.532.000 que ya pueden haber variado porque se mueren o porque llegan más, nos valen 8 billones de pesos. Y bien invertidos, porque la gente que no tiene nada y mañana recibe 225.000 y su esposa que tiene más de 60 años también recibe 225.000, esa pareja recibiría casi $500.000 de pesos al mes. ¿Es justo o no es justo? ¿Es una redistribución de los ingresos? Claro, compañeros. Y la 14 mesada nos vale un jurgo de plata también para la gente que se la quitó Uribe. En algún momento vamos a tener dinero, por algunas razones especiales. Por ejemplo, este año, bajar la deuda 2 billones de pesos. Estábamos de 102 billones para pagarle la deuda internacional. Y no podemos dejar de pagarle, porque si no viene una cosa que se llama que se rompe la regla fiscal y entonces vamos a tener problemas con todos los empréstitos. Pero sin embargo tenemos un excelente ministro de Hacienda que ha dicho no vamos a hacer préstamos y vamos a depender de nuestros recursos. Estamos cansados de estar pagando intereses por aquí y por allá. Nos desborda la deuda externa. ¿Por qué? Porque también nos desborda la guerra. Si no tuviéramos esas billonadas para hacer enfrentamientos todo el tiempo, si entendiera la gente que tiene las armas ilegales, que siempre les hago llamados, sobre todo cuando estoy en zonas muy difíciles, para que piensen en la sociedad, en ellos mismos, en sus familias, en sus padres, en sus hermanos, en sus nietos, en lo que sea, porque sí que sabemos que ellos sufren. Sufren las familias de los que tienen las armas en la mano. Y siempre les hago un llamado cordial a que piensen en la sociedad. Por Dios, los colombianos no es que seamos cerrados, ni menos inteligentes que los otros. Lo que yo sí creo es que hay que seguir avanzando en la paz total. Si hay una etapa donde no tuvimos éxito, habrá una etapa donde tengamos éxito. Pero la paz total tiene que venir, y tiene que venir con la distribución de la tierra para los campesinos que no la tienen. Porque la tierra es para quien las trabaja. Y en eso estamos haciendo muchas cosas. Entregando tierra de la SAE que está en extinción de dominio, que ya se les quitó al narcotráfico. Pero no solamente eso, sino comprando tierra de fincas que venden los señorones. Por aquí hay una parlamentaria de, yo no sé dónde nació, pero nació en el Valle del Cauca. Esa señora que vive diciendo, todo ha sido un fracaso. Claro, para los ricos ha sido un fracaso. Sí, señores, y seguirá siendo un fracaso para los ricos, porque este gobierno es de la gente vulnerable. Este gobierno es de la gente de los que no tienen. Este gobierno es de los que piensan en los campesinos. ¿Cuándo antes se había controlado la inflación como se controla ahora? Nunca. Eso sí, no lo reconocen. Dijeron que esto iba a ser Venezuela y no es Venezuela. Dijeron que la inflación nos iba a comer y no nos está comiendo, está bajando todos los días. El dólar bajó. Y entonces, ¿cómo se hace eso?
aplicando y teniendo buenas medidas en la economía. Y ha sido todo un éxito. ¿Por qué el dólar baja? ¿Por qué pudimos disminuir en 2 billones la deuda externa? Porque el dólar bajó y nos toca pagar menos. Y esa es una excelente política para los pobres, pero es una pésima política para los exportadores, porque les llega menos plata. Pues sí, pero el dólar lo tenemos abajo y lo hemos controlado. Y la Comisión de Crédito Público, que es una comisión rarísima que se crearon para que esos señores tuvieran peajes, porque eso fue lo que pasó. Todos investigados, menos Imelda Daza, de los que participaron ahí. Todos investigados. Porque es que piden y piden y piden por dar un voto. Eso es una vergüenza lo que pasa en el Congreso y lo que pasa en las comisiones económicas. Pero desde luego, compañeras y compañeros, tenemos que seguir avanzando. Lo que ha hecho Gildardo es cierto. Nosotros debemos llegar al 51% del Congreso. Y en eso nos vamos a dedicar. Una vez salga esta consulta de mañana en 8 días, nos dedicaremos a eso. ¿Por qué, compañeros? Porque si no tenemos el Congreso, el pobre presidente, podemos elegir el mejor de los mejores, no podrá otra vez hacer las cosas que nos han truncado en este momento. Entonces yo le pido a los compañeros que tienen la pensión, que tenemos con qué comprar arroz y lentejas. Cuando yo salga del Congreso, yo no sé en qué irá esa pensión, por ahí en 2 millones de pesos. No importa, pero tengo con qué comprar arroz y lentejas. Pero los 3 millones de nuestros compañeros, trabajadores como nosotros, no tendrán con qué comprar arroz y lentejas si no logramos que la Corte Constitucional nos apruebe la ley de la reforma pensional. Está tambaleando, porque el señor Ibáñez, que se echa 61 millones al bolsillo mensuales, en cambio de dedicarse a mirar si hace parte del Estado Social de Derecho, redistribuir el presupuesto nacional, hacer menos dura la vida de la gente que trabajó todo el tiempo y que no tuvo derecho, como nosotros que cotizamos todos los días y todos los años, pero los otros también trabajaron y no pudieron cotizar y no les cotizaron. Entonces, yo siempre les explico a los compañeros, hagámonos al lado de ellos, porque si nosotros hubiésemos trabajado 20 años, nadie nos cotiza y estuviéramos en el lado de los compañeros, dura la situación, durísima. En eso estamos en este momento, compañeras y compañeros, y no dudo que en algún momento vamos a tener el dinero suficiente para pagar la 14 mensual. ¿Para todos? Pues sí, para todos. El problema es que ahorita no tenemos, pero con la conducción de la economía que hemos tenido en los ministros de Hacienda de este gobierno, yo creo que seguramente y ojalá muy pronto tengamos para pagar la 14 mensual. Porque esa es la idea del presidente y de todos nosotros. Pero primero dejemos que esos otros reciban por lo menos los 225.000 pesos y si hay una pareja, los 450.000 pesos, que casi es medio millón. Y lo otro, compañeros, también hemos luchado hasta el cansancio, para que no hayan salarios altos, empezando por los parlamentarios. Hacemos parte de la comisión de parlamentarios que queremos que solamente nos paguen el sueldo. El sueldo del parlamentario es 11 millones. Con eso basta y sobra. Y punto. Y no hemos podido, compañeros, porque los otros se oponen. Dijeron, no, congelemos el salario. No, tampoco lo aprobaron. Hagamos no sé qué. No. Si no tenemos mayorías, no vamos a poder aprobarlo, compañeros. Que ese fue el llamado que se hizo antes de elegir al compañero Petro. Lo elegimos, pero muchas de las reformas no han pasado. No podemos tampoco cambiar un país en 4 años. Y vamos a mandar gobierno y ojalá ganemos el poder. Es bien difícil, pero a Gustavo Petro ha sentado las bases fundamentales de lo que son las reformas sociales en este país. Y si elegimos, en mi caso yo apoyo a Iván Cepeda por muchas razones. Primero, porque ha dado una lucha que nadie le ha dado,
sin estar demandando, resultó demandante. Pero además venció en un juicio de muchos años a alguien que era intocable en este país. Pero no solamente eso. Es que Iván es un hombre políglota. Maneja varios idiomas. Le tocó irse a estudiar al extranjero por la persecución contra sus padres. Y entonces allá aprendió el inglés perfectamente, aprendió el búlgaro, aprendió el francés, etc. Es un políglota. No necesitará traducciones para hablar con otros presidentes. Y también tenemos algo que es una cualidad enorme. Iván es un hombre muy estudioso, muy profundo en sus apreciaciones. Iván es el hombre que necesitamos en este momento. Y yo respeto a Carolina, pero Carolina tiene 42 años. Ella puede esperar un poquito. No nos preocupemos, hay puesto y hay vida para todos. Entonces el momento político para mí exige que Iván Cepeda sea nuestro próximo presidente de la República. Y le trabajaremos intensamente en este país, sin vacilaciones. Le trabajaremos intensamente. Y por eso yo creo, compañeros, que además esta ley de los megasalarios que presenté tiene que ver con lo siguiente, y está en trámite. Desgraciadamente el ponente es el compañero que ayer murió su esposa en un accidente aquí en el Cauca, Fermín. Él seguramente se va a retrasar un poquito, pero bueno, yo creo que la vamos a lograr sacar. Se trata de lo siguiente: nadie en el Estado, nadie, ni en el departamento, ni en el municipio, ni en la nación puede ganar por encima del presidente de la República. Ni las agencias, ni los institutos, porque es que encontramos unas cosas realmente, yo no sé, muy raras. Por ejemplo, en Ecopetrol, el presidente de Ecopetrol gana 69 millones y tiene una prima anual por producción. No cobrado nunca. Pero el antiguo Bayón, en un solo año, en abril, recibió 350 por producción. Y dije, pero por Dios, ¿cuánto gana este y cuánto la prima de producción y cuánto? Toda esa plata tiene que entrar al Estado. Y el que gane más que el presidente, nos tocará poner un artículo de transición. Cuando salga ese, entra el otro, pero con el sueldo rebajado. Nadie podrá ganar, ni siquiera eso que llaman gastos de representación y las primas especiales y no sé cuántas. Señores, todo eso aparte del salario. Y si eso excede al presidente, hay que quitar una de esas primas y punto. Nadie podrá ganar por encima. El presidente de la Federación de Cafeteros, que se sostiene con el trabajo de los cafeteros. Cada cafetero que exporta 1 kilo tiene que pagar un poquito de plata para que él se gane 150 millones mensuales. Pues no, ese señor también entra ahí, porque lo que se sostienen con fiscalías y con parafiscales igual. Las parafiscales son los que los cacaoteros le pagan a la Federación de Cafeteros para que el señor presidente de los cacaoteros, ni siquiera los congresistas, nos conteste cuánto gana. Pues claro que tiene que ganar por los mismos el de la Federación de Cafeteros. Las cámaras de comercio que ustedes me han escuchado tanto en este país, también entran en ese decreto los que se sostienen con tasas tributarias. No, señores, nadie puede ganar, y todo ese dinero irá al presupuesto nacional. ¿Para atender qué? Para atender la salud, para atender la educación, para atender la vivienda, que tanto nos reclaman también en el país, la vivienda urbana y la vivienda rural. Están bravísimos los señores de las notarías. Volví a presentar el proyecto de las notarías por 3ª vez. ¿Sabe por qué no me lo aprueban? Porque muchos notarios le dan a toda esa clase de gente que paga votos, le dan plata para que hagan las elecciones. Y entonces los señores grandes, el papá y la mamá del antiguo ministro del Interior, el señor Palacios, son notarios de Bogotá, de notarías que ganan más de 500 millones al mes en promedio. Unos meses ganan 700, los otros meses ganan 300, los otros meses ganan 200 y así. Y como eran poquitos, nos encimaron a la tía que estaba por allá en una notaría, en no sé, en algún municipio de Sucre, se la trajeron para Bogotá a otra notaría grande. Entonces son 3 de una misma familia. Entonces el señor, el más jovencito de todos, el ministro del Interior, ahora es candidato a presidencia. Con toda esa plata,
Pues claro, imagínense lo que pueden hacer con toda esa plata, que aquí no hay que contarle nada a nadie. Por eso yo creo, compañeros, que vamos a tener que hacer muchísimas cosas, todos. Primero, para llevar a Iván, para que él gane esta consulta. Y lo segundo, compañeros, es mirar también cómo hacemos para rescatar tanto dinero. Escuché a un señor que hace parte de la Comisión Tercera del Senado diciendo: subieron los gastos de funcionamiento y las nóminas subieron. Oye, 7 años que llevo con él, no he aprendido que los gastos de funcionamiento son todo el sistema general de participación, lo que recibe cada municipio, no solamente para las nóminas, para las pensiones, los que reciben en cada municipio para la salud, para la educación, etcétera. Aterrarse de que ha subido el financiamiento, pues claro, hay que subirle plata para todos, porque dependiendo de los ingresos, todos tienen mayores, y dependiendo de la población. Veníamos hablando de muchas cosas, La demografía todos los días. pero también tenemos que hablar de los jóvenes, y mañana es la elección de los jóvenes. Aquí está uno de nuestros candidatos. Este muchacho va a ser del Consejo Juvenil de Juventud del municipio. Este chico nosotros podemos contribuir, no con nuestros votos, porque ya no tenemos 28 años, pero pueden votar los de 14 a 28. Si tienen un hijo, si tienen un sobrino, si tienen un vecino, para ayudar a este joven. ¿En qué número está, compañero? 22, Unión Patriótica en Palmira. En el número 22, Unión Patriótica en Palmira. Ese es el muchacho por el cual tenemos que votar. De acuerdo a la política, lo presentaremos. Un gran muchacho chirreado, grande, de esos bonitos que tenemos por todas partes, pero además muy inteligente. Y este pelado lo vamos a sacar para que sea uno de nuestros representantes. Y yo creo que si todos actuamos aquí, lo vamos a poner, compañero, como consejero de Juventudes en el municipio. Perdóneme el atrevimiento, pero yo creo que usted puede contar con todos los que estamos aquí, lo que podamos hacer por usted. Igualmente lo hacemos en las pocas horas que nos quedan, porque mañana es la elección y lo vamos a sacar. Y por último, compañeros, decirles, estamos en el Congreso, lo que resta está al servicio de la gente. Esta es la visita 588 que hago desde que soy parlamentaria. No solamente voy a las capitales, eso es lo que menos me interesa. No busco a ningún gobernador ni gobernadora. No me gusta el whisky, ni el trago, ni esas cosas. Pero si me gustara tampoco iría. Eso no me interesa para nada. Pero que sí me interesa es venir a aprender de ustedes. Porque siempre aprendemos cuando estamos con la gente. Aprendemos cuando estamos con los campesinos. Aprendemos cuando estamos con los pescadores. Aprendemos en cada sector y en cada sitio donde estamos en el país. Por eso, compañeras y compañeros, les queremos agradecer inmensamente que hoy hayan sacado su tiempo libre para poder estar aquí. Y volveremos, por supuesto, no es la primera vez que estoy tampoco acá. Volveremos. Visito esos territorios desde que estaba en el Ministerio de Educación Nacional. Algunos de los chicos no habían nacido cuando estábamos por todos estos lados. Trabajé en la oficina de planeación del Ministerio de Educación Nacional, dirigí su sindicato muchos años y salía por lo menos 2 veces al mes. En 21 años siempre fue mucho lo que conocimos, lo que hablamos, lo que dialogamos. Por eso, compañeros, desen un aplauso a ustedes mismos, porque nos han ayudado mucho. Si no es por ustedes, nunca hubiéramos estado en el Congreso de la República. Nunca. Y por supuesto también en tantos años que nos ha tocado vivir. Que día pensaba que para mí la vida no ha sido como un sueño, no ha sido como así, ¿no? Siempre todos hemos tenido momentos buenos, momentos malos, pero tenemos vida. Cada vez que me acuerdo del sacrificio de tantos seres humanos, de los mejores cuadros de la Unión Patriótica, hombres y mujeres, alcaldesas, exalcaldesas, personeros, alcaldes, etcétera, parlamentarios, siempre le da a uno un poco de nostalgia. Este país hubiera cambiado si no nos asesinan a la gente de la Unión Patriótica.
Y esa burguesía y privilegiados sabían lo que estaban haciendo, retardando el cambio. No podemos minimizar lo que hemos conseguido. Y lo que hemos conseguido es que Gustavo Petro Urrego sea presidente, de lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, orgullosísimos de haber tenido el primer gobierno alternativo. A veces como que lo minimizamos y decimos, no, sí, nosotros votamos, pero es que nos hace falta la carretera que da de la vereda del Cerezo a la vereda de la Magnolia. Y resulta que a veces no valoramos lo grueso, lo que hemos conseguido. Por eso, compañeros, también quiero agradecerles, porque ustedes pudieron también. Y aquí en este municipio se hicieron muchas cosas también para que hubiese una excelente votación. Y todos esos votos contaron para que Gustavo fuera. Y inevitablemente creo que vamos a seguir con el cambio. Y creo que vamos a lograr las reformas que nos faltan. Muchísimas gracias, señoras y compañeros. Disculpen un poco la tos. He estado permanentemente durante muchos días y aunque tenemos todavía una garganta buena, se afecta un poquito. Muchísimas gracias. Y bueno, este es el joven que vamos a elegir. Guillermo Cortés, además tiene un nombre de príncipe y todo. Guillermo Cortés. Vamos a votar por Guillermo Cortés. ¿Cierto? Porque es un hombre inteligente, joven, brillante. Y es de la Unión Patriótica. Es decir, es del pacto. Y vamos entonces a trabajar esta noche. ¿Todos van a trabajar por él? Sí, Compañeras, compañeros, los niños, los sobrinos, los vecinos, todos vamos a tener que hacer algo en la espota. Bueno, compañeros y compañeras, no sé si habrá alguna cosa que dejamos de contestar. Oído, Palmira. No, solamente senadora, lo que usted acaba de decir de pues, ¿cuándo sale eso del tipo? Si la Corte Constitucional, si la Corte Constitucional esta noche nos dice, pasó la reforma pensional, el lunes empiezan a recibir por orden de inscripción. Ya hay más de 500,000 de personas inscritas para recibir los 225,000 pesos, que es lo más justo. Es muy poquito, sabemos que es muy poco, pero el criterio es que vamos creciendo. Y si no sale, porque la Corte Constitucional no lo hunde, volvemos a pedirle a la Corte Constitucional que cumpla la Constitución de este país, que cumple el artículo primero, el Estado Social de Derecho. Y no hay prestación más solidaria que una pensión de jubilación. Por ahora es el bono pensional. Y vamos a mirar cómo también la gente puede estar cotizando teniendo Sisbén. Esa es una pequeñísima ley que no es sino crear el SISBEN y el Sisbén subsidiado. De tal manera que esta señora Aida Bella tiene un contrato con la señora Resura Pérez. Y la señora Resura Pérez la echa a los 5 años de trabajo. Y entonces esta señora le pagaba y queda sin pagar. No, de inmediato entra al Sisbén subsidiado. Pero si vuelve al año a conseguir un trabajo que le vayan a pagar su cotización, inmediatamente pasa al Sisbén cotizado. No habrá ninguna diferencia. Esto le ha gustado a todos los partidos políticos. ¿Para qué? Para que si la gente le están cotizando, así trabaje donde la señora Resura Pérez, y después con el señor Pedro Chaparro, y después etcétera, etcétera, y le cotizan, pueda tener su pensión completa. Claro. Y mucho más rápido. Eso me parece que sería un éxito en este país. ¿Cuándo gobernante alguno se había ocupado de los campesinos? Oh, no. Y eso sí que culpa tenemos que no han cotizado. Sujetos de derecho. Tenemos la culpa de que no hayan cotizado. Tenemos la culpa porque nadie se ocupó de ellos. Tenemos la culpa porque lo que importaba es que yo estuviera pensionado y el resto me interesa 5. No, señores. Esa es acción solidaria mundial. Y solidaria es que, por ejemplo, no podemos comparar a Colombia con Noruega. Noruega le dedica el 35% de su renta petrolera a los pensionados del país. El 35%. Allá todo el mundo tiene pensión. Y el niño que nace con una parálisis cerebral, que no puede trabajar, a él también se le cotiza.
Y si él llega a los 60 años y a los 70 años tiene su pensión también, como hacen todos los países del mundo. Los discapacitados, las cuidadoras, los cuidadores, porque también hay hombres que cuidan a su hijo enfermo o a su padre, etc. Ellos también tienen derecho. Y entonces ahí sí creamos una prestación completamente solidaria, completamente solidaria. Y eso es lo que queremos en este país, que los ingresos se redistribuyan de mejor manera. Y eso es lo que no les gusta a los señores. Petro está destruyendo el país, porque no les deja ser más ricos, porque van a tener que pagar más, porque van a tener que pagar también algunas carreteras que hicimos y que tienen fincononones de 25.000 hectáreas y no pagan un peso de valorización ni pagan nada. Pero el aumento del salario dice... El aumento del salario mínimo, que era inflacionario, y les probamos que el aumento del salario mínimo no es inflacionario, todo lo contrario. La gente no tiene más producen dinero inflación. para consumir, para comprar unos tomates, para comprar cilantro, para comprar cebolla cabezona de la roja que no compraban. Y entonces lo que ha habido es un cambio en la economía. No entender eso es ser un poco propietaria de grandes ingenios. Esos son los que no entienden, porque nunca tuvieron necesidades en su familia. Como les hemos dicho, aquí hay senadores que nacieron pensionados. Nacieron con la pensión, ya la tenían en la cuna. Pero aquí hay millones de trabajadores que no la tienen. Y en ellos es que vamos a tener que seguir pensando, y en todos los muchachos, los jovencitos y los niños que se levantan en este país. Los que nazcan. En que todos tienen derecho también a una pensión y se irá cotizando. Los discapacitados y los adultos mayores discapacitados tienen además el doble de subsidio. Eso hay que saberlo también en las cajas de compensación. Ese es otro. Las cajas de compensación, en Confavoy ganaba el último 130 millones mensuales. Lo logramos acá. Ahora está ganando más poquito. Pero eso no quiere decir que en las cajas de compensación no estén ganando sueldos supermillonarios. Entran en los megasalarios. Entran en esa ley, que creo que va a ser de las leyes más populares en este país. Y que se Equidad. acordará todo el mundo La equidad. que esos que ganaban cantidad de dinero, empezando por los notarios van a ser empleados públicos, tienen que presentarse exámenes, y entonces muchos hijos de por aquí, los compañeros que son abogados y que quieren ser de alguna manera, algún momento ser notarios, ¿por qué no? Se presentan, pasan el examen y entran a notarios, pero tendrán un sueldo de empleado público, no el sueldo de esos que les permite tener casas en Miami, en Boston, no sé dónde digamos, no. Así, compañeras y compañeros, muchísimas gracias por haber asistido. Volveremos porque estaremos pendientes de lo que suceda, no solamente en el Valle del Cauca. El martes le dan la gran noticia a Colombia. ¿De innombrable? Del innombrable, la condena. Sí, bueno, ese es otro. Dios quiera que Sí, compañera. No, aquí simplemente es que yo escucho, esto lo habían aprobado, Ya está aprobado. ya que ya en esto que lo iban, entonces yo vuelvo a, me disculpa que yo repita lo mismo, no porque esa repetidera tanta, entonces no solamente Guayo Pelaje, sino que escucha uno, no, que ellos ya lo aprobaron, entonces ¿cuándo es? Ya es ley de la República, compañero. Pero las leyes de la República entran a un control constitucional. Es decir, la Corte Suprema tiene que decir si está de acuerdo con la Constitución. Y la Corte lo que nos ha dicho es que parece que la sala estaba vacía cuando votaron. Que la vuelvan a votar. La Cámara, el Senado la aprobó completamente, ahí no hay ningún problema. Pasó a la Cámara. Entonces él dijo, parece que no se completaba el quórum porque alguien que estaba ahí de la oposición dijo, parece que no había quórum y dijeron que había quórum. Bueno, muy bien. Vamos a la segunda votación en la Cámara de Representantes. Se les manda el acta. Que no, como que hay un errorcito por ahí, no sé, de ortografía, de cualquier cosa. Volvieron otra vez y la mandaron para la Cámara, y la Cámara la vota por tercera vez. La tercera votación de la ley fue inmensamente grande, con pruebas, con todo. Y ahora sabe que están diciendo que es que no se explicó bien. Mejor dicho, es ganas de sabotear. Y por muy corte constitucional que sea, también tenemos derecho a decirles, ustedes están haciendo una injusticia. Nosotros somos el constituyente primario. Nosotros somos los que tenemos que juzgar también las altas cortes.
Porque no es que yo por ser magistrado de las altas cortes me pongo de rúa en este país y a 3 millones de colombianos que están esperando sus 225.000 pesos. Eso es lo injusto. Por eso, compañeros, vale la pena que los mayorcitos y los menorcitos también le hagan el reclamo a la Corte Constitucional. Dijeron que nosotros lo estábamos acusando. No, señores de la Corte, nosotros no acusamos a ninguna alta corte. Lo que sí queremos ver y que se lean el artículo 1 de la Constitución Nacional, donde hablamos del Estado Social de Derecho. Y que se lean. Tuvimos un encuentro por ahí con unos personajes en la registraduría. Y uno de esos tipos me dijo: Aida, lo que pasa es que después de la Constitución sale una ley. Léase el artículo 4 de la Constitución, señores magistrados. Como yo la cargo entre la cartera. Entonces, la Constitución es clarísima, pero reclara. Es tan clara que cualquiera que no sepa leer lo entiende. ¿Y qué pasó con estos señores? Y no lo entienden. Son magistrados de la Corte Constitucional, ex magistrados. El artículo 4 de la Constitución Nacional, se los voy a leer los compañeros. Aquí está el artículo 4. Dice lo siguiente: en todo caso de incompatibilidad, se sienta, compañero, que me quita la luz, por favor. La incompatibilidad entre la Constitución y la ley jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los funcionarios, de los extranjeros en Colombia, acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. La soberanía reside, ese es el artículo 3, exclusivamente en el pueblo, del poder público. El pueblo la ejercerá en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establezca. Esta es normas. Si hay dudas, se aplica la norma constitucional y la norma constitucional es supremamente buena en ese sentido. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Tenemos que bajar, vamos a llegar tarde a la otra reunión. El compañero quiere hacer una pregunta. La Constitución Nacional debía de enseñarse en los colegios. No la Artículo tienen, 40. se la regalamos. ¿En qué colegio la mandamos? Artículo Hicimos una 40. distribución de esta. Fue el compañero Alirio Uribe que hizo una distribución, no la hizo firmar. No, vale muy poquita plata. Esta es una Constitución muy sencilla de cargar, por eso la cargo entre la cartera, ya está un poco ajada.